Bueno, teníamos el primer video que era video de introducción, el video 2 que fue video de el principio 1 que eran materias primas, insumos y embalaje, todo lo referido a, a ese principio 1 que le llamamos, y ahora vamos a comenzar a ver el principio 2. El principio 2 donde vamos a ver todo lo referido a establecimiento, que lo vamos a dividir en dos ejes, en estructura e higiene. Este es uno de los principios más largos, por lo tanto va a ser el que tenga más videos, porque abarca muchas cosas dentro de lo que es establecimiento, incluido todo lo referido a higiene, inclusive el control de plagas. Bueno, respecto a las condiciones del establecimiento donde se manipulan los alimentos, lo vemos en profundidad porque son determinantes a la hora de asegurar la inocuidad de los alimentos que en ese establecimiento se van a estar elaborando. El establecimiento en malas condiciones o con un diseño deficiente, por ejemplo, puede ser vehículo de contaminaciones de la materia prima y en la elaboración misma de los alimentos. Para revisar respecto a lo que es establecimiento y cumplir con lo que estipulan las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, las podemos agrupar en dos grandes ejes, en estructura e higiene. En estructura vamos a considerar la ubicación del establecimiento, que a grandes rasgos lo que vamos a estar diciendo es el entorno que tiene ese establecimiento, es decir, si está en zona rural, si está en zona urbana, qué tipo de establecimientos tiene a su alrededor, si los tiene, si hay vegetación, si tiene acceso a todos los servicios, etc. Lo mismo va a pasar con el diseño y la construcción en cuanto a cómo está diseñada el establecimiento para poder facilitar la limpieza y la desinfección, cuanto a lo que es construcción, de qué tipo de materiales está hecho, si permite también una adecuada limpieza y desinfección, etcétera. También lo referido a iluminación y ventilación, cuál es lo que se solicita en estos puntos para evitar contaminaciones y asegurar la inocuidad de los alimentos. También vamos a hablar de la disponibilidad y la calidad de agua que va a tener ese establecimiento. Es muy importante porque si bien puede ser que el agua no sea un ingrediente en la elaboración de ese alimento, sí es un insumo que se utiliza en grandes cantidades de agua para todo lo que es higiene y para todas las tareas, digamos, de ayuda para el proceso, para hacer calentamientos, etcétera, según teniendo en cuenta qué tipo de alimento vamos a elaborar. Puede ser que sea un ingrediente y ahí donde tenemos mucho foco en la calidad del agua, pero si es para limpieza y desinfección, también es de gran interés que ese agua sea segura. Vamos a considerar también en lo que es estructura todo lo referido al diseño de áreas y divisiones que son recomendables, incluso obligatorias, para asegurar también la inocuidad de los alimentos, para que no haya contaminaciones cruzadas, separar zonas limpias y sucias. Eso es lo que vamos a estar viendo en ese sentido. En cuanto a lo que nos referimos a higiene, hablamos de la aplicación de los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, que son los POEs, que vimos de manera más resumida en el curso de manipulación higiénica de alimentos. Y también vamos a hablar de control de plagas, que lo vimos también en manipulación higiénica de los alimentos, para asegurar desde lo que es el establecimiento el control de plagas, en todo lo referido a qué debería tener el establecimiento para impedir el ingreso y proliferación de plagas. A su vez, estos dos ejes, estructura e higiene, están estrechamente relacionados porque todo lo referido a estructura va a influenciar en la higiene. ¿Por qué? Decíamos que esa estructura puede propiciar
una contaminación o no, según cómo esté diagramado, y a su vez también va a ser más fácil o más difícil las tareas de limpieza y desinfección, y a su vez la higiene la vamos a adaptar a la estructura que tenga ese establecimiento, porque va a tener que ver con los materiales que fue construido, si requiere una limpieza seca, una limpieza húmeda, si hay demasiados recovecos donde es difícil llegar, entonces vamos a tener que trabajar con procedimientos de limpieza y desinfección mucho más cuidadosos con esos sectores donde puede quedar suciedad atrapada. Así que por eso es que el establecimiento de alguna manera lo dividimos en esos dos grandes ejes y es lo que vamos a estar viendo a continuación. Bueno, a modo general, dentro del principio 2, que es establecimiento, y hablando de lo que es estructura, en sí mismas las instalaciones deberían minimizar los riesgos, es decir, estar construidos de materiales que no contaminen, evitar el ingreso de plagas, facilitar la limpieza y desinfección y también propiciar todas las actividades de mantenimiento. En cuanto a la localización, tiene que estar alejada de focos de contaminación, es decir, no sería adecuado que, por ejemplo, una planta de elaboradora de alimentos esté cerca de, por ejemplo, un lugar donde se hacen tratamientos de residuos o hay algún depósito de desperdicio cerca, digamos que haya lugares donde sean focos de contaminación. Por supuesto, el acceso a todos los servicios es muy importante, no solamente para poder propiciar una tarea adecuada, sino también para asegurar la inocuidad de los alimentos. En especial, lo que es el servicio de agua, es indispensable agua potable. En cuanto al diseño y la construcción, decíamos también brindar protección. Los materiales que se utilizan para construirlo deberían ser sanitarios, es decir, que propicien la limpieza y que resistan las actividades de limpieza y desinfección y que faciliten los procesos y las tareas. Eso nos referimos a la distribución de los espacios y de los equipos que se puedan colocar dentro para que sea adecuado al proceso y a las tareas que se realicen y al alimento que se va a estar elaborando. Por eso es ideal tratar de pensar en el diseño y la construcción del establecimiento, o cuando tenemos un establecimiento y tenemos que adaptarlo, pensar bien en el proceso y en el alimento que se va a estar elaborando para evitar contaminaciones o problemas de, de generar contaminación cruzada o reprocesos o retrocesos, digamos, en el proceso. Es decir, el proceso debería tratar de ser lineal, avanzar. Decíamos que los establecimientos donde se elaboran alimentos tienen que cumplir con ciertas normas de edificación, es decir, relacionadas con el tipo de construcción, los materiales que se utilizan, su diseño en relación a la distribución y separación de sectores, que eso va a ser de acuerdo a las materias primas, a la elaboración de los productos, los residuos que se generen, siempre teniendo como objetivo el mantener la higiene y prevenir contaminaciones. Entonces, se establecen determinados parámetros en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 2, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se refieren tanto a estructura interna como externa. También habla de la disposición de los efluentes, que eso tiene que estar bien contemplado dentro del diseño del establecimiento, digamos, y las distancias que hay que tener para evitar contaminaciones. Lo mismo el abastecimiento de agua potable, que decíamos que tiene que ser de
de provisión permanente y de forma que yo me asegure que ese agua realmente es potable y no me va a estar contaminando mi producto. Y lo mismo con los desagües, tienen que estar calculados para realmente poder decantar toda el agua que vamos a estar utilizando en el proceso y que no haya acumulación de agua ni limpia ni sucia dentro de nuestros establecimientos. Decíamos que es muy importante los materiales y el diseño que tienen que tener los materiales para la construcción del establecimiento. Esos materiales tienen que ser lisos e impermeables porque recordemos que tenemos que limpiar y desinfectar y esos diseños tienen que ser accesibles para la limpieza, es decir, no tener puntos muertos. Puntos muertos nos referimos a, por ejemplo, esquinas, recovecos, que es donde se puede acumular suciedad o bacterias, lo mismo todo lo que son grietas o roturas, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones que pueden suceder en la construcción. Es muy importante elegir los materiales adecuadamente que permitan la limpieza y desinfección que vamos a tener que utilizar y lo mismo que no impida la acumulación de suciedad, de bacterias o del alimento mismo en su construcción, digamos. Tenemos que tratar de mirar eso cuando construimos o cuando realizamos incluso modificaciones o mejoras en las instalaciones, también empezar a mirar eso, o cuando compramos equipos, empezar a observar los materiales, los que están hechos y ver que el diseño realmente sea higiénico. Bueno, en cuanto a las condiciones de edilicias higiénico-sanitarias que estábamos hablando, en específico en la zona de manipulación y elaboración, respecto a los pisos, es importante que sean no tóxicos, resistentes, impermeables y no absorbentes, lo mismo no deslizantes, por una cuestión de seguridad también del personal. Y lo que se observa mayormente en la industria más chica es piso de cemento alisado recubierto con pintura epoxi que es apta para contacto con los alimentos y que resiste, digamos, las acciones de limpieza y desinfección, pero hay opciones mucho más duraderas y de mejor calidad y más adecuadas para los distintos tipos de industria, pero bueno, tienen un costo mucho mayor. Siempre en esto es, digamos, es inversión, no es un gasto, digamos, porque es una inversión a largo plazo, pero bueno, muchas veces hay que ver el tema de la inversión disponible para hacer en ese tipo de instalaciones. También tenemos que tener en cuenta que los pisos tienen los desagües y las rejillas, que tenemos que tener una protección, digamos, de que sea adecuada para que no se acumule ahí materia orgánica, pero que tampoco permita que ingrese el pie del personal y pueda haber algún accidente. Tenemos que considerar, según la industria, también que hayan trampas para grasas y sólidos. Hay todo un establecimiento de cuál es la pendiente mínima que tienen que tener esos pisos para hacer un drenaje adecuado, qué tamaño tiene que tener la rejilla de drenaje, cada cuántos metros cuadrados tiene la, la zona en ese sector. Y hay que tener en cuenta también drenajes en la parte exterior. Todo eso se puede ver en mayor detalle por cada tipo de industria, digamos. Las paredes también tienen que ser resistentes, impermeables, no absorbentes y por supuesto también de fácil limpieza y desinfección, y tienen que ser de un acabado liso y sin grietas. Por ejemplo, puede ser material cerámico. Muchas veces lo que se hace es recubrir las paredes
con cerámicos, y eso establece el código alimentario que tiene que ser por lo menos hasta una altura de 1,80 m. Y si no, se puede hacer igual que el piso con pinturas plásticas como las de recubrimiento tipo epoxi de colores claros que permita ver que esas paredes están limpias. Un punto muy importante son las uniones entre paredes, pisos y techos, que se recomienda que tengan una forma redondeada, es decir, que no haya esquina en ángulo recto, sino de forma redondeada. Eso permite una mejor higiene y hace que no se acumule toda la suciedad en esas esquinas. Lo mismo va a suceder con los techos, que tienen que ser impermeables, resistentes, de fácil limpieza, de fácil desinfección. Y muy importante, de distinto con el piso y las paredes, es que tiene que evitar la condensación, la formación de moho y el desprendimiento de partículas, ya sea pintura o, por ejemplo, si fuera madera, tendría que ser en realidad lo que nosotros llamamos madera sanitaria, Durlock sanitaria, que tiene un tratamiento especial. ¿Esto por qué? Porque el techo, al estar elevado, puede caer ese material que se desprende, por ejemplo, de un descascaramiento de pintura, puede caer dentro del alimento que estamos elaborando. En cuanto a las ventanas y otras aberturas como puertas, que ya puede ser que sean con puerta, digamos, que se abre y que se cierra, puede ser con puertas abiertas que tienen cortina sanitaria, por ejemplo. Tenemos que ver que esas aberturas impiden la entrada de animales domésticos y cualquier tipo de plaga, como puede ser insectos, roedores y moscas, y cualquier contaminante del medio ambiente, como humo, polvo, vapor. Tienen que ser fáciles de limpiar, hay que ver que el diseño sea de manera que evite la acumulación de polvo. Todas las aberturas tienen que estar provistas de malla anti-insectos, salvo que sea una abertura que siempre esté cerrada, digamos, que sé yo, una ventana que sea vidriada y no tiene la posibilidad de abrirse, no es necesario que tenga malla anti-insectos. Pero si es una abertura que tiene la posibilidad de abrirse, tiene que estar provista por malla anti-insectos. Eso aplica también para todo lo que es ventilación. Cualquier extractor de aire, cualquier forma de ventilación que se utilice tiene que estar protegida con malla anti-insectos. Bueno, cualquier abertura también tiene que ser, igual que las paredes, los pisos y los techos, de una superficie lisa que no sea absorbente, resistente. Tienen que ser amplias para permitir una buena iluminación, y también, en el caso que cumplan la función de ventilación con su adecuada protección, tienen que ser amplias. En lo posible, y en realidad es lo ideal, que sean con dispositivo de cierre automático y ajuste hermético. Y la distancia que hay entre la puerta y el piso no debería ser mayor a 1 centímetro. Y deberíamos, en todo caso, utilizar burletes que me aseguren que hay una unión entre la abertura y el piso, con un burlete que impide la entrada de plagas. Y también está en consideración que no existan puertas de acceso directo, que haya puertas que se cierran de forma automática o doble puerta. En cuanto a todo lo que sean escaleras, elevadores, estructuras complementarias como pueden ser las rampas y las plataformas, también tenemos que tener en cuenta que no acumulen suciedad, no permitan que se desarrollen moho, como puede ser cualquier tipo de hongo ambiental, o que también se descascaren, como habíamos hablado con el techo, porque al ser estructuras elevadas puede generar contaminación en los alimentos. También tenemos que mirar cómo es su estructura para que no albergue plagas ni tampoco permitan la condensación de agua. Dentro de las condiciones edilicias e higiénico-sanitarias habíamos hablado del agua, que tenemos que tener acceso a agua potable,
y ese acceso tiene que ser en cantidad suficiente para prometerme no solamente la cantidad de manera continua, sino también en la presión suficiente para realizar las tareas de limpieza y desinfección. A ese agua potable para asegurar la calidad de ese agua tenemos que hacerle un control físico-químico anual y un microbiológico semestral en todos los puntos de uso, es decir, donde tengamos bocas de salida de ese agua. Tendría que ser donde tomamos agua para hacer la limpieza y desinfección, también los puntos de uso para consumo del personal y propio, también si tenemos puntos donde para lo que es lavado de manos, porque si realizamos un lavado de manos con agua que no es potable, el lavado de manos no va a ser efectivo. También tenemos que considerar todo el tratamiento de los efluentes y las aguas residuales de nuestro establecimiento, donde proveamos de sistemas eficientes de evacuación, es decir, que esos efluentes y aguas residuales no queden estancados, y tenemos que hacer una evaluación de esos efluentes y aguas residuales para ver si requiere de un tratamiento, digamos, si tenemos un nivel de cantidad de materia orgánica en esos efluentes y aguas residuales que hacen que no los puedo tirar directamente al río o a los desagües, sino que hay que tener una pileta de tratamiento previa. Eso hay que hacer una evaluación para evaluar si requiere tratamiento o no. También tenemos que considerar la iluminación y la ventilación de nuestro establecimiento. En cuanto a la iluminación, puede ser natural o artificial, mediante lámparas, claraboyas y ventanas correctamente distribuidas, que sean seguras y que estén protegidas para el caso de ruptura, y no deben alterar los colores naturales. Cuando hablamos de protegidas en caso de ruptura, hablamos tanto de todo lo que sea iluminación natural, es decir, porque va a ser normalmente ventanas o aberturas que van a tener vidrio. Esos vidrios tienen que tener un film protector en caso de que se rompa el vidrio, quede, digamos, adherido el vidrio a ese film, como sucede con los, los vidrios de los autos. En el caso de la iluminación artificial, existen lámparas LED que son aptas para establecimientos elaboradores de alimentos porque son antiestallido, o sino que directamente son LED común o lámpara común y tienen un plafón, es decir, un protector que va a sostener el vidrio en caso de que se rompa el foco. El buen sistema de iluminación en la industria de los alimentos eh, no suele percibirse como algo importante para la seguridad alimentaria, pero como decíamos recién, es muy importante tanto para que el personal pueda desarrollar correctamente sus tareas, es decir, porque una buena iluminación asegura que podamos hacer correctamente las tareas, en especial lo que es limpieza y desinfección, para visualizar correctamente lo que estamos haciendo, sino también que una buena iluminación va a evitar el riesgo de contaminación de los productos alimenticios con cristales plásticos o trozos de metal que pudieran provenir de las luminarias. Por eso es que hay que evaluar qué tipo de luminarias tenemos en nuestro establecimiento y ver si es necesario cambiarlas. Respecto a la ventilación, puede ser directa o indirecta, y siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que ir siempre de una zona limpia hacia una zona sucia, o sea, verificar cómo va a ser el flujo de esa ventilación para que no nos contamine los sectores donde tenemos zona limpia, como por ejemplo el producto ya listo para envasar, que es la etapa más crítica.
Y los equipos de ventilación tienen que ser de fácil limpieza, tienen que tener filtros y deben ser cómodos para el personal. Y como decíamos respecto al sentido de esa ventilación, tiene que evitar la contaminación y a su vez remover el calor y cualquier acumulación de gases que pudiera generarse, gases o vapores que pudieran generarse en nuestro establecimiento. También nuestro establecimiento debe contar con vestuarios y baños, y esos vestuarios y baños tienen que estar separados de las zonas donde se manipula el alimento para evitar contaminaciones. En especial el baño. El vestuario puede tener, digamos, una puerta hacia el sector de elaboración de los alimentos, pero su ingreso debe ser por fuera del sector donde se manipulan los alimentos. Porque cuando vimos manipulación higiénica de los alimentos decíamos que cuando elaboramos alimentos tenemos que hacerlo con ropa exclusiva para esa tarea, por lo tanto lo que es ropa y calzado de calle debe quedar en el vestuario y esa ropa y calzado de calle no puede ingresar en ningún momento a la parte donde se elaboran alimentos. Por lo tanto, el vestuario tiene que tener un ingreso de personal donde no haya contacto con la zona donde se manipulan alimentos. Y los baños tienen que estar separados completamente de las zonas donde se manipulan alimentos. Tanto vestuarios como baños tienen que tener cartelería indicativa de todo lo que son normas de higiene, recordatorios de lavados de mano, y en el caso de los baños, todo lo que sea implementos para la higiene, el jabón líquido, las servilletas de papel, el alcohol en gel, un cesto donde tirar residuos, y a su vez tenemos que tener lavamanos en la zona de elaboración. Es una forma de promover un lavado de manos que sea permanente mientras se están realizando las tareas de elaboración y que permita que el operario se traslade lo menor posible y que por eso mismo se lave las manos cuando debe y no que evite lavarse las manos porque tiene que alejarse mucho de donde está trabajando para hacer el lavado de manos. Es este sector del lavado de manos dentro de la zona de elaboración tiene que tener, por supuesto, todos los implementos de higiene, el jabón líquido, el desinfectante, las toallas de papel, etc. Otro punto importante respecto de las condiciones edilicias e higiénico-sanitarias de nuestro establecimiento es la gestión de los residuos, donde hay que hacer un sector delimitado donde vamos a estar colocando esos residuos y donde tenemos que especificar durante qué tiempo van a estar en ese sector, cómo los vamos a clasificar, secos, húmedos, reciclable, no reciclable, etcétera, qué tipo de separación vamos a hacer de esos residuos y tener en cuenta que haya un sector alejado de donde estamos elaborando los alimentos para almacenar esos residuos hasta tanto tengamos el, el camión que va a retirar esos residuos. También tenemos que tener en cuenta en nuestra gestión eso, con qué periodicidad pasa el camión que retira los residuos y si tenemos residuos que son especiales o los llamados peligrosos que tenemos que hacer una gestión un poco más concreta y contratar una empresa para eso. En cuanto a las devoluciones y no conformes, este es para el caso de que tengamos algún problema con alguna materia prima, insumo que nosotros compremos o alguna devolución o algún producto no conforme nuestro, digamos, que nosotros elaboramos. Es decir, que vendimos un producto y nos lo devolvieron por alguna falla o que nosotros mismos en nuestro proceso lo retiramos como no conforme porque no cumple con las características que tenemos establecidas para nuestro producto. En esos casos tenemos que tener un sector delimitado específico que esté
con un cartel claro y visible, donde nos permita separar e identificar esos productos devueltos y no conformes y que no haya confusión y que puedan volver a entrar en circulación esos productos. Y por supuesto tenemos que tener un registro de esas devoluciones y no conformes, y tiene que de alguna manera hacer un procedimiento de eso y tener establecido por cuánto tiempo los tenemos almacenados, o si inmediatamente los eliminamos, de qué manera los eliminamos, y tiene que haber un registro de esa eliminación del producto.